de un tema muy importante, hermanos. Descansa. ¿Cuántos de ustedes saben que descansar es importante? Descansa. Necesitamos también descansar. El texto que vamos a estar tratando hoy se encuentra en Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Descansa. En este pasaje bíblico que vamos a estar exponiendo hoy, hermanos, vemos que Dios reposó de su actividad creativa en el día séptimo. Él creó toda su obra y en el día séptimo Él descansó. Y es sumamente importante que sepamos que este no fue un reposo debido al cansancio, porque Dios no se cansa, sino más bien por satisfacción por haber creado una obra buena. Dios es espíritu, dice la palabra. Así que Dios no se cansa como nosotros los seres humanos. Y aunque Dios no mandó, iglesia, a que el hombre descansara en ese momento, porque el hombre todavía no había sido creado, si no vamos al versículo 7, y por ahí es que entonces el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra. Pero estos versículos sí nos enseñan el principio de descansar cada 7 días, un día de cada 7 días. Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Así dice el Señor en esta tarde. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, oremos para que Dios ilumine esta palabra en nuestros corazones y mente. Padre, una vez más, pedimos, Señor, la asistencia poderosa de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y corazones, que prepares la tierra para que tú siembres tu semilla y tú la hagas germinar donde tú quieres que germine, Señor. Pido, Señor, que me uses una vez más, que tú me apartes a mí, que seas tú, Padre, dando tu palabra a través de mí como un vaso tuyo, y que podamos salir en esta tarde edificados en el conocimiento de tu palabra, para vivirla, para amarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, leí hace poco una historia de un hombre que supo poner sus prioridades en orden. Su nombre, Samuel Tret Cathy. Samuel fue el fundador de una de las cadenas de restaurantes más exitosas aquí en los Estados Unidos. Tuvo mucho éxito. Y él fundó la muy reconocida cadena de comidas rápida que yo creo que todos hemos comido allí en alguna ocasión. Si no, si tenemos hijos, de seguro, o nietos, de seguro que hemos comido ahí. Chick-fil-A. Chick-fil-A. Y él fundó esta cadena de restaurantes en el año 1967, que hasta ahora continúa en crecimiento con más de 3,000 restaurantes abiertos en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico,
y también en el Reino Unido. Pero hay algo muy interesante de este hombre, porque Samuel fue un hombre cristiano. Si usted no sabía, Samuel fue un hombre cristiano que se había basado desde el inicio de su carrera en principios bíblicos para formar esta poderosa empresa. Él tuvo el propósito claro desde el principio para su éxito de negocio de franquicias. Él dijo, este es glorificar a Dios siendo mayordomos fieles de todo lo que se nos confía y tener una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A. Principios bíblicos. Pero uno de los principios más sobresalientes que tuvo este hombre y que hasta el día de hoy está vigente era que él cerraba los domingos y cierra los domingos. Usted no ve ningún restaurante de Chick-fil-A abierto los domingos. Sin embargo, los otros 6 días, hermanos, nada más si usted se da cuenta del que está aquí cerca, está así de lleno. Así de lleno. Es una bendición tremenda que tienen estos restaurantes. Y él decía, cerramos los domingos, estas son palabras de él. Él decía, cerramos los domingos para que los operadores y los trabajadores de todas las franquicias puedan ir a la iglesia si lo desean o para que descansen y compartan con sus familias. Samuel fue un hombre cristiano que enseñó en la escuela dominical. Él era maestro de niños de 13 años y fue maestro de niños de 13 años por 5 décadas. Y él enseñó a sus hijos a todos los domingos a ir a la iglesia. Este hombre, hermano, seguramente, ya él murió, pero seguramente él pasará a la historia como un hombre que vivió con riquezas en esta tierra, pero que las usó para la gloria de Dios, para servir a otros y para la gloria de Dios. Pero hay una frase que él acuñó que me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes. Él reconocía, él dijo, me gustaría ser recordado por alguien que mantuvo sus prioridades en orden. Me gustaría ser recordado por alguien que mantuvo sus prioridades en orden. Hermanos, nuestro Señor Jesús dijo que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Iglesia de Cristo, en un mundo donde se le da poca o ninguna importancia a los principios bíblicos, los hijos de Dios estamos llamados a enseñarlos y a vivirlos. Estamos llamados a eso, hermanos, a ser luz y sal de esta tierra, a modelar y a predicar en todo momento como sus hijos. Hoy quisiéramos contestar una pregunta, una sola pregunta. ¿Por qué es tan importante que guardemos el día del Señor o el día de reposo cristiano? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante para Dios y por qué es tan importante para nosotros? Comencemos con ver la importancia del día de reposo. ¿Qué es o qué era el día de reposo? El día de reposo fue una pausa en la creación. Fue una pausa. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Iglesia, con este acto Dios convoca a toda la humanidad a imitarlo, especialmente a su pueblo, porque nosotros de esta manera lo honramos y declaramos su señorío sobre nosotros.
También podemos decir que es importante porque es uno de los 10 mandamientos. Cuando Dios llamó a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, Él les dio leyes y ordenanzas. Y uno de los 10 mandamientos y más importante era el guardar el día de reposo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículos del 9 al 10. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto era, hermanos, una orden. Y era tan importante para Dios que su pueblo guardara el día de reposo que en Éxodo, en el mismo libro, capítulo 35, versículo 2, dijo, 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y en ese momento, el pueblo estaba tan emocionado por construir el tabernáculo que podía olvidarse de descansar y de guardarle culto a Dios, de darle culto a Dios en ese día. Y con esta sentencia de muerte, Dios estaba marcando su firme voluntad, hermano. Su pueblo debía observar el día que Él había apartado para el beneficio de ellos y para que se dedicaran a la oración y a la adoración a Él. El carácter divino de Él. Esto nos da ejemplo de lo importante que es para nuestro Dios que guardemos sus mandamientos. Recordemos, hermanos, que aunque vivimos en un periodo de gracia, vivimos en este periodo de gracia, no podemos abusar de ella. No podemos. Otro punto que es importante notar en el texto que ya se está exponiendo es que Dios declaró santo el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿por qué era santo? Porque Él mismo lo santificó. El séptimo día era santo y separado por Él para el descanso y la adoración, porque Dios mismo lo separó y lo santificó y que por eso es santo. Y este principio estaba vigente porque fue instituido por Él mismo antes de que Él llamara al pueblo de Israel, antes de que Él diera los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Y estuvieron y tienen mucha importancia. Y están vigentes hoy, porque reflejan el mismo carácter de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abrogar. Abrogar significa a anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, anular, sino para cumplir. Así que los 10 mandamientos, y ese es el cuarto mandamiento, está vigente hoy, hermanos. Algunas personas dicen, no, son 9 nada más, no, son 10. Y nos aplican a nosotros también porque es la ley moral de Dios. Así como Dios a todo el que salva en Cristo lo hace santo y lo aparta para Él,
de una manera similar, Él ha apartado en el nuevo pacto en el que estamos nosotros ahora viviendo este día de reposo cristiano, o el día del Señor también lo podemos decir así, como santo, para que sus hijos descansen y lo adoren a Él. Así que Dios nos ordena que guardemos el día de reposo. Génesis capítulo 3 continúa diciendo, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios nos dio ejemplo a seguir, hermanos. Si Él reposó, nosotros que somos sus criaturas, ¿cómo no vamos a reposar? Ahora, ¿cómo debemos guardarlo? ¿Cómo debemos guardar el día de reposo o el día del Señor? Número 1, debemos prepararnos previamente. Mire, nosotros siempre vamos a sacar tiempo para lo que más nos importa en nuestra vida. Para lo más importante, nosotros vamos a sacar siempre el tiempo. Y yo sé, hermanos, que no es fácil. Yo entiendo que romper malos hábitos en nuestra vida no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí es fácil, porque Él quiere que nosotros lo hagamos y Él nos da la fuerza. Recuerde que usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí nos aplica. Ahí aplica. Todo lo que Dios nos mande a nosotros hacer y ser, lo podemos en Él que nos fortalece. Le voy a poner un ejemplo. El sábado, son sugerencias, un día antes del día del Señor. No se trasnoche, prepárese. Usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trasnoche si no es necesario. Hay veces que pasan cosas, entendemos, pero que no sea la regla en su vida. No se trasnoche. Recuerde que después de las 12 de la noche ya usted entró en el día del Señor. Ya entramos en el día del Señor. Lo otro es prepare su mente, prepare su corazón con la lectura de la palabra de Dios, con la oración antes de acostarse, hermanos. Ese día antes, preparémonos. Muchos de nosotros, muchas veces, hermanos, nos ponemos a ver cosas que no debemos ver, ¿verdad? En ese momento. Yo me incluyo, hermano, yo predico aquí, pero el Señor ya me predicó a mí. Yo estoy metido en el mismo bote que ustedes. Esto es para mí también. Son consejos de parte del Señor, para nuestro bien, como le decía yo a los jóvenes, porque Él nos ama. Somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces preparémonos, no pongamos cosas en nuestras mentes, hermanos, que después hasta a veces ni se pueden dormir. Hay personas que miran noticias antes de irse a acostar. Y está bien, hay gente que lo soporta, que lo tolera. Yo no lo tolero. Pero hay personas que lo toleran, pero mi consejo es no vea cosas malas, llene su mente y su corazón de la palabra de Dios y en oración. Vean películas, una película cristiana, vea algo que edifique su vida y de esa manera usted se prepara para adorar al Rey de Reyes al otro día. Preparémonos para adorar a nuestro Señor. Le voy a poner un ejemplo práctico. Es como cuando uno está esperando, bueno, a los que somos casados ya no, ¿verdad? Pero los que no lo son, o cuando no estábamos solteros y estábamos enamorados ahí de esa novia, ese novio, ¿verdad? Y usted se preparaba y usted decía, viene María, viene José mañana, y no viene solo, sino que viene con la familia, imagínese, el suegro, la suegra. ¿Qué hace usted?
¿Cómo usted se prepara? Un día antes. Usted limpia la casa, ordena todo, va a la peluquería o a la barbería si tiene que ir, se pone bien, se pule bien, como dicen algunos, se acicala bien, compra la mejor comida, se pone la mejor ropa y se prepara un día antes para recibir a ese ser amado. Lo mismo debemos hacer, hermanos, un día antes. El día antes del Señor, nosotros debemos prepararnos para nuestro amado Señor y Salvador. Debemos prepararnos. Recuerde una cosa que a veces se nos olvida. Él nos compró a nosotros con precio de sangre. Usted no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece al Señor. Yo le pertenezco al Señor. Antes, voy a hablar de mí. Rumba, trasnocho, borracheras hasta lo último, extremos. Pero después que el Señor me salvó, ya mi vida cambia. Señor, soy tuyo ahora. Ahora yo quiero vivir mi vida como tú me mandas, porque te pertenezco. Tú pagaste un precio demasiado grande por mí, porque lo que yo, estoy hablando de mí, hermanos, me merecía era el infierno, yo. Pero como decía nuestro hermano Eddie ahí, el Señor tuvo misericordia de mí. No me merecía estar aquí, no merezco estar predicando, no merezco estar, nada, sino por su puro amor. Y empezamos nosotros a pensar, Dios mío, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué yo? Y si yo soy el peor de todos, ¿y por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? Nadie puede saber. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Lo cierto es que estoy disfrutando de esa gracia y no me pertenezco, hago lo que Él quiere que yo haga. Pero a veces fallo. Pero su gracia me sostiene y me vuelve y me levanta. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad que sí? Ahora, la práctica en el día del Señor. Cuando ya nosotros entramos en el día del Señor, que es el domingo, antes y después del culto o del servicio, trate de no hacer oficios. Trate de no hacer oficios como limpiar, cocinar, cortar el zacate o la grama. Unos le dicen zacate, otros le dicen grama, otros le dicen hierba. O trabajar en su negocio. Hermano, mire, grábese esta palabra. Descanse. Descanse. Dios hizo ese día para su deleite y para que usted venga y lo adore a Él. Pero sí podemos y sí debemos hacer actos de misericordia y de bondad. Eso no se nos puede olvidar. ¿Cuáles son esos actos de misericordia y de bondad? Visitar a los enfermos, orar por ellos. Si alguien de la congregación tiene o fuera de la congregación tiene una necesidad, nosotros podemos ir y ayudar, hermanos. No se nos puede olvidar eso. Un ejemplo muy vivo lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. A nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11, dice que aconteció también en otro día de reposo, fíjese que era un día de reposo, que Él entró en la sinagoga, nuestro Señor entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¿Para qué? A fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, os haré una pregunta. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. ¿Y qué hicieron estos legalistas
fariseos. Dice que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podía hacer algo en contra de Jesús, porque ellos eran sus enemigos número uno. Los fariseos y los escribas habían llevado las ordenanzas del día de reposo, hermanos, a un extremo. Y Jesús les enseña y nos enseña también a nosotros en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, es Señor del día de reposo. Hacer el bien y dedicarnos a ayudar a las personas es correcto en el día del Señor. Porque hoy en día puede ser que haya gente que agarre y lo lleve al otro extremo, como los fariseos. No, yo no hago nada, y lo llamo un hermano. Hermano, mire, tengo por acá que se me quedó la camioneta, la troca, se rompió por acá en el Freeway 45. No, hermano, no puedo, porque estoy en el día de reposo. Usted no puede hacer eso, hermano. Usted vaya y asista al hermano o la hermana que está en un problema. ¿Okay? Es correcto, hermanos, que nosotros también compartamos con los hermanos en el día de reposo, con nuestros familiares, que vayamos a un parque. Eso está correcto en el día de reposo también, o en el día del Señor. Eso está correcto. Lo que nos está enseñando el Señor es que no trabajemos. Y usted ve en esta sociedad, hermanos, que se abren las tiendas los 7 días. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo crecí en Venezuela, y yo recuerdo que la mayoría de los negocios los domingos estaban cerrados. Eso era algo, creo que los únicos que abrían eran los panaderos, los portugueses eran los únicos que abrían para el pan, eran los únicos, pero todo el mundo, eso era sagrado ese día. Nadie trabajaba en ese día. Pero hoy en día, hermanos, siguen trabajando. Los 7 días siguen. Y los judíos en aquella época, si el Señor no pone leyes y ordenanzas, siguen trabajando. Y en esta época donde nosotros vivimos, si nosotros no nos ajustamos a la palabra de Dios, seguimos trabajando. Porque somos así, hermanos. Queremos más y más. Pero algo muy importante, no llevemos las cosas a los extremos ni juzguemos a nadie. Esto es importante. Hay hermanos que los obligan a trabajar los domingos. Los obligan, mire la palabra que dije, los obligan a trabajar los domingos y no pueden hacer otra cosa que trabajar el domingo porque si no, no pagan los biles o las facturas, como se dice en español. No las pagan, hermanos. Y tenemos que ser sabios y conscientes que no es por ellos, sino porque los jefes los obligan a trabajar. Pero eso sí, porque yo he visto testimonios. Esos hermanos junto con nosotros debemos orar y pedir al Señor y procurar con su testimonio de que después le den el domingo. Porque eso sucede. Yo admiro a los hermanos que han llegado de otros países y han llegado aquí a los Estados Unidos, dicen, yo no trabajo el domingo. Yo los admiro y tienen esa fuerza. Dicen, no trabajo el domingo. Dios me va a proveer. Y ha sido así. Y ha sido así, hermanos. Pero no se sientan mal los que están trabajando porque entendemos que hay profesiones que requieren eso. Les voy a poner un ejemplo. Los policías, los bomberos, los que trabajan en el ámbito de la medicina o de la salud, ellos tienen que trabajar los domingos. Porque la gente se enferma los domingos. Hay incendios los domingos, ¿verdad? La gente roba los domingos, lamentablemente. Y ellos tienen que trabajar esos días. Es una bendición que ellos puedan trabajar en esos días. Pero esos hermanos también debemos considerarlos, orar por ellos, porque esos hermanos también tienen horarios rotativos.
y ellos van a estar con nosotros algunos domingos. Y debemos apoyarlos y ayudarlos por la obra tan necesaria que hacen también los domingos. Por eso les digo, no llevemos las cosas al extremo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Puede ser que para usted diga, bueno, yo los domingos no hago ejercicio porque es el día del Señor. Pero para otro hermano dice, no, yo voy a hacer ejercicio. No juzgue al hermano porque hace ejercicio. Cosas así. Entonces debemos ser muy entendidos y cuidadosos en esto del día del Señor. Acuérdense que Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Y debemos poner nuestros corazones delante de Él y ser honestos. Si yo tengo mi propio negocio y yo puedo cerrar el domingo, yo cierro el domingo. Yo recuerdo, yo he pasado todas estas cosas, yo recuerdo, nosotros tenemos un pequeño negocio, mi esposa y yo. Y yo recuerdo que nosotros en una época empezamos a trabajar los 7 días. Todavía no habíamos fundado la iglesia, no se había fundado la iglesia. Y nosotros trabajábamos los 7 días, hermanos. Y eso era una cosa, y trabajando, y nos llamaban, y esa tentación, caímos en esa tentación, hermanos. Pregúnteme dónde está ese dinero. Pregúnteme dónde está ese dinero. Me tuve que arrepentir delante del Señor. Porque eso se hizo sal y agua. No vale la pena, hermano. Siempre que nosotros obedecemos a Dios, nos fallamos. Si Él nos da 6 días, pues yo le recomiendo que trabaje 5. Es mi recomendación. Pero si tiene que trabajar los 6, trabaje 6 días. Pero el día del Señor, usted guárdelo. Y usted va a ver la bendición tan grande que Dios derrama sobre usted y sobre su familia. Por otro lado, es muy importante y necesario saber que la resurrección de Cristo lo cambió todo. La resurrección de Cristo lo cambió todo. Sí. Por acá. Gracias, hermano. ¿Cómo cambió el día de reposo de sábado a domingo? La resurrección de Cristo lo cambió todo. Hermanos, los cristianos a través de los siglos han observado el día de reposo cristiano o el día del Señor el domingo por varias razones bíblicas. Y esto es bueno porque nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y sobre todo en la palabra nos vamos a encontrar que el día de reposo era el sábado. Pero hay razones bíblicas por las cuales no solamente nosotros, sino cristianos del pasado y la iglesia primitiva han guardado el día de reposo como el domingo. Una de las razones es que Cristo resucitó el primer día de la semana y el primer día de la semana es domingo. Vaya la palabra, Juan capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana. Fíjense que dice el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya Cristo había resucitado. Un poco más adelante, Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el primero de la semana? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, fíjense que para el Señor no hay nada imposible, estaban puertas cerradas y todo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. También lo vemos repetidas veces, hermanos, hablando de la resurrección de nuestro Señor en Mateo capítulo 28, 1, Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2, y en Lucas capítulo 24, versículo 1. Tenemos prueba por toda la Biblia.
Otra prueba bíblica es que las iglesias apostólicas del primer siglo guardaban el domingo como el día de reposo cristiano. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense en plural, iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense que las ofrendas se recogían única y exclusivamente el primer día de la semana, el cual es el domingo. Y a veces, y ese es un ejemplo, bueno, hablando de lo que son las ofrendas se recogen el primer día, como dice la palabra, el primer día de la semana, que es el domingo. No se recogen el miércoles, no se recogen el jueves, no se recogen el viernes, se recogen el día del Señor. Cuando la familia de Dios se reúne, ahí es que se recogen las ofrendas. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, otra vez hermano, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué está hablando? Para partir el pan, la Santa Cena, lo que nosotros hacemos. Partieron el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que esta práctica de las iglesias del primer siglo, iglesia, nos da a entender que hay autoridad apostólica. Hay autoridad apostólica en la observancia de guardar el primer día de la semana, el día del Señor o el día de reposo cristiano, el cual es el domingo. Y esto debería ser suficiente para quedar nosotros convencidos de que el día del Señor es el domingo y que nosotros debemos guardarlo como santo y dedicarlo al descanso y a la adoración a Dios. Pero aún queda otra prueba de que el primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. Vaya al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan, uno de los apóstoles más cercano al Señor, esa es la palabra que él se recostaba en el pecho del Maestro. Dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y recordemos que él estaba escribiendo a las iglesias de Asia en ese momento. Y él presume, porque escribe de la manera que él escribe, él presume que ellos entendían que estaba hablando del primer día de la semana, el día del Señor, el domingo. Por eso él tuvo allí esas revelaciones, ¿no? En el día del Señor. Hay mucha evidencia, hermanos. Hay mucha. Como hemos visto, tanto el día de reposo como el día del Señor son tanto un recordatorio de la creación como de la redención que Cristo hizo por nosotros, los que hemos sido salvos por gracia. Nos recuerda eso también. Celebramos su resurrección el día domingo. Es un recordatorio el día del Señor
conmemora la resurrección de Cristo como la ofrenda perfecta por la paga de nuestros pecados, por la ofrenda perfecta por la paga del pecado de su pueblo. Y de esa manera nos ha reconciliado Él con Dios. Por último, hermanos, debemos recordar lo que nos dicen los grandes teólogos del pasado. La Confesión Bautista de Fe de 1689, que esa es la que tenemos aquí en nuestra iglesia, me gusta mucho como ellos lo resumen. Capítulo 1 de la Confesión, el párrafo 9 dice así: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple. Usted sabe que algunas personas dicen, no, porque para mí esto significa esto y para mí significa esto. Usted no ha estado a veces en un estudio bíblico, ¿verdad? Eso no le va a pasar con nosotros. No es por nada, pero nosotros usamos esta regla, por eso no hacemos eso. Pero usted ha estado de repente en un estudio bíblico y leen un pasaje bíblico y dice, ¿y qué tú crees que significa eso? Ah, yo creo esto. Y el otro, ¿y usted qué significa? Y el otro dice otra cosa diferente, y el otro dice otra cosa diferente. No, hermano, eso es un error. Eso trae la herejía. La palabra de Dios es una sola y el pensamiento de Dios es uno solo. Cuando hay un error, el error está en nosotros, no en la palabra de Dios. No es lo que significa, ¿qué dice la palabra de Dios? Y sigue diciendo la confesión, significado que no es múltiple, sino uno solo. Es un solo significado. Y entonces cuando surgen esos problemas, por eso a mí me gusta la confesión, nos ayuda, hermanos, nos ayuda. Debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Usted ve un versículo, usted sabe que a veces han salido sextas falsas y todo, agarran un versículo, esto significa esto, y ¡fum! No, hermano. Porque el pensamiento de Dios en Apocalipsis debe ser igual en Génesis, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, es un solo pensamiento, es un solo Dios que trajo una sola revelación a su pueblo. No varias revelaciones. Entonces la Escritura se interpreta con la misma Escritura. Y cuando surgen esos problemas que hay algunos pasajes que uno lo ve oscuro, que son muy pocos los que son así, debemos buscar en otra parte de la Escritura para que arroje luz a ese pasaje y hacer una correcta interpretación del texto bíblico. Así es que se interpreta la palabra. Esa es una manera simple, hermanos, para todos. Y esto lo digo, hermanos, hablando del día de reposo o del día del Señor, porque algunos piensan que debemos guardar el sábado como día de reposo o día cristiano del Señor. Pero las evidencias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como hemos buscado varias, y por cuestión de tiempo, hermano, no me alargo mucho más, pero hay mucha evidencia de que el día del Señor es el domingo. Esas evidencias están tanto en el Antiguo Testamento, que apunta a un mejor pacto en el cual estamos nosotros ahora viviendo, que es el Nuevo Testamento, y nos habla claramente de este pacto mejor en el cual estamos viviendo, vuelvo y digo. Y nos dan evidencia clara de que el día del Señor es el domingo. Nos los dice los apóstoles, las epístolas o las cartas. Lo vemos en el ejemplo de los hermanos en la iglesia primitiva, cuando ellos se reunían.
Y aún después los vemos en los reformadores de la iglesia. Ellos guardaban el día santo, era el domingo. Todos los días, dicen, no, pero es que nosotros guardamos todos los días. No, sí, es que nosotros guardamos, o sea, servimos al Señor y andamos en sus caminos. No es que usted va a agarrar la Biblia y el pastor nada más dijo que ese es el único día santo. No, no, hermano. Nosotros estamos 24/7 con el Señor y eso es verdad. Pero este es un día que nosotros lo dedicamos para el descanso y para la adoración a Dios. Así que, hermanos, descansemos el domingo y honremos a Dios todos los días, pero especialmente hoy, el día del Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, hemos predicado tu santa palabra. Ayúdanos a poder entender, a pesar, Señor, de que estamos viviendo en una sociedad que se ha apartado mucho de los principios tuyos, santos y bíblicos. Gracias por hombres y mujeres que se han parado firmes para proclamar y vivir los estándares tuyos, santos y bíblicos. Pedimos que tú de nosotros levantes hombres y mujeres cada día más con convicciones profundas, bíblicas, para poder, Señor, impactar a esta sociedad y no se continúe hundiendo. Ayúdanos a pasar este legado precioso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, para que ellos, si tú no has regresado por segunda vez, puedan seguir el trabajo, Señor, de la gran comisión. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos continúes guiando en todo el deseo de tu corazón. Ayúdanos, Señor, sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.